Buenos días, queridos amigos. Tengan todos ustedes un buen día, un buen momento, un buen presente. Vamos a comenzarlo y lo vamos a hacer como lo hemos hecho en estos últimos tiempos, tratando de encontrar algún mensaje que nos puedan dar los sabios que siempre han estado dentro de la humanidad en este planeta Tierra. Y uno de los últimos modernos, podríamos decir, es Osho, ese gurú de la modernidad. Y él tiene un mensaje muy lindo, algunos, pero he querido traer este sobre la risa, porque parecería que cuando estamos disfrutando de la vida y riéndonos, para muchas personas es una pérdida de tiempo, pero él dice lo siguiente: la risa saca energía desde tu fuente interna hacia la superficie. Con la risa la energía empieza a fluir, le sigue como una sombra. ¿Lo has observado? Cuando te ríes de verdad, durante esos instantes breves, estás en un profundo estado de meditación. Así que disfrútala. Eso nos dice Osho, que la risa es un estado meditativo. Dejas de pensar en ese momento, estás disfrutando al máximo. Y entonces ahora entendemos por qué la risa puede provocar tanto beneficio en la salud del ser humano, porque tú estás enfocado en disfrutar, en alegrarte de algo que te está provocando esa risa. Y ni siquiera te enfocas en eso, simplemente te ríes. Por eso Osho desarrolló una técnica de meditación a base de la risa. Y por eso muchas personas que han utilizado la risa, la alegría para sanar, lo han logrado. A ello se debe que cuando la persona está riéndose y escucha, ve películas, ve chistes, cuentos alegres, la persona entra en un estado de fluidez de energía enorme. Entendemos ahora ya que conviene que lo hagamos, que conviene que estemos siempre atentos a disfrutar de la vida. La vida es un juego, así deberíamos verla. La vida es un sueño, así deberíamos verlo. Estar permanentemente buscando la parte positiva, la parte alegre, la parte buena de toda situación. Cambiar la temática que tenemos, la característica que tenemos, la costumbre que tenemos de buscarle el lado negativo, el lado malo, el lado para juzgar, para señalar, para criticar. En cambio, cuando buscamos el lado bueno aún de una situación penosa, nos alegra. Recuerdo tanto a una amiga chilena que decía: no puedo controlarme cuando veo que alguien se equivoca. Me da ganas de reírme, pero al máximo. Cuando alguien se cae, siempre y cuando no haya resultado con fractura ni nada, dice, me lleno de risa y termino extasiada. Imagínense eso, como un niño. Eso es lo que hace un niño. El niño no está, aun cuando un amiguito se cae, él no está angustiado. Ya cuando ve la gravedad, recién ahí reacciona. Pero el niño es inocente, ingenuo, espontáneo, y por eso siempre ve el lado positivo. Lamentablemente los adultos queremos encarrilarle, queremos que se haga serio, queremos que sea rígido, que sea serio, que sea educado, que sea muy rígido más que nada. Que no bromee, que no señale, que no se ría. Hasta le decimos, tienes que estar sentadito, no interrumpas, no hagas ruido, no molestes. De esa manera lo vamos ya encasillando en la forma bastante adusta de la persona adulta. Ojalá mantuviéramos nosotros, recordáramos nuestra infancia, sacar a relucir a ese niño interior, a ese niño que quiere amar, que quiere jugar, que quiere cantar, que quiere reír. Ojalá lo pudiéramos sacar con frecuencia para poderlo disfrutar y para poder disfrutar de ese niño interior con otros niños interiores, porque generalmente buscamos la seriedad. Bien, recibamos este mensaje y tengámoslo presente en este día para disfrutarlo al máximo. Pasamos a una pausa y volvemos inmediatamente. Bien, amigos,
Hoy vamos a compartir uno más de los mensajes, consejos que nos da Gurdjieff, y en este nos dice que no pienses en los beneficios que va a procurar tu obra. Nos quiere decir que lo que estemos haciendo, sea por obligación, sea por el gusto que tenemos de realizar, podemos nosotros aprovechar el momento en que estamos haciendo lo que estamos haciendo con alegría, disfrutar al máximo lo que estamos haciendo en este momento y no pendientes del dinero o del beneficio que vamos a recibir cuando hagamos el trabajo que hagamos. Cualquiera que sea este. Muchas veces la persona piensa que el trabajo que estamos haciendo debería ser muy grandioso, muy elevado para que podamos disfrutarlo, y no es así. Cualquier trabajo que hagamos, hagámoslo con amor, hagámoslo con alegría y vamos a ver el resultado maravilloso que obtendremos sin estarlo esperando, sin estarlo buscando, porque la clave del éxito es ese, poner el amor, el entusiasmo en lo que hagamos. Si no hacemos esto, vamos a veces a quedar desilusionados, porque no siempre los resultados, por más empeño que le pongas, si tu intención es solamente ganar algo a través de ese, puede haber mucha decepción, mucha impaciencia, mucho malestar. En cambio, cuando el trabajo que lo haces, le pones todo el amor, todo el entusiasmo y te enfocas a lo que estás haciendo, el resultado va a ser inesperado, y lo más probable, lo más seguro es que te vas a sentir una satisfacción profunda en tu alma. Bien, hoy tenemos una entrevista pues para mí muy grata, por encontrarme a los tiempos con una amiga de hace muchos años, con la licenciada Aminta Buenaño. Buenos días, bienvenida. Vamos a ver quién es Aminta, todas la conocemos. Es escritora, profesora universitaria y diplomática, con estudios superiores pues en la Facultad de Comunicación Social, como licenciada en Comunicación Social. Educadora, y sobre todo el punto élite de ella es la escritura. Famosa por eso, con algunos libros ya, y queremos que ella misma nos cuente sobre su última obra maravillosa. Bienvenida, Aminta. Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. Precisamente vengo para hablar de libros. Ajá, qué bueno. Sí, porque vamos a presentar este viernes 26 a las 6:30 en el Museo Municipal Julio Jaramillo, aquel que queda en Puerto Santana, sí, al lado de la ría. Vamos a presentar un libro que se titula Darío en el Ecuador de mi memoria. Ajá. Ahora que tú estabas hablando, te escuchaba muy detenidamente acerca de enfocarse en los objetivos antes que en cualquier ganancia. En realidad el arte, la literatura es eso, ¿no? Es transmitir el bien, la verdad, la justicia, la belleza a través de la palabra, a través de la música, a través de todas las expresiones bellas que tiene el espíritu, ¿no? ¿Y con qué objetivo? El objetivo es único, el objetivo es tratar de ser mejores humanos, tratar de potencializar toda nuestra capacidad de apreciar el talento artístico, gozar, o sea, del placer de los sentidos, al leer un buen libro, al escuchar una buena música, al observar una escultura, al ver las manifestaciones hermosas de la naturaleza, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con el espíritu, con la inteligencia, ¿no? Con lo que decía. ¿Cuándo te diste cuenta tú de ese, qué diríamos, de esa capacidad artística tuya? ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Desde cuándo? Bueno, yo desde pequeña, ¿no? Porque yo tuve la suerte, el privilegio de tener una madre muy estimuladora, ¿no? Una madre que le gustaba leer, que le gustaba la música. Sí, eso es hermoso, ¿no? Que encontraba sensaciones magníficas en, por ejemplo, tomarse una taza de café. Yo nunca me voy a olvidar de eso. ¿Sí? Mi mamá era de las personas, era una persona muy educada, claro, pero sobre todo tenía un talento humano, una calidad humana increíble, y recuerdo que cuando éramos pequeños, ella le encantaba el café, ¿no? Y entonces ella hacía unas morisquetas, unas caras de placer infinito. Yo le decía, ¿qué le pasa, mamá? Dice, es que el café no es solo café. Huele el aroma, siente el espesor, siente el sabor, hay diferencia. ¿Qué piensas, me decía, cuando tomas el café?
¿Qué te añoras? lindo. O sea, lindo, ¿no? Entonces como que resucitaba un montón de sensaciones. Increíble, ¿no? Sirviéndose una tacita Sirviéndose de café, una que tacita muchos de lo toman café. al apuro rápido y... Sí, o por ejemplo, era de las personas que de repente veía un atardecer. Y bueno, todos conocemos lo que son los atardeceres, pero mi mamá venía y nos decía a sus hijos, mira los colores, qué hermoso, dice, mira cómo va cambiando los colores, ¿a qué te parece? Trata de sentir esa sensación. Y a veces decía, imagínate que tienes una enorme lengua y que pasas tu lengua por esas nubes, por esos colores. Wow. O sea, esas sensaciones raras, ¿no? Infinitas, increíbles. O sea, Desde pequeña tuviste esa... Sí, entonces era muy estimulador en ese sentido, Claro. pero mi mamá no lo hacía con un propósito fijo, sino que ella era así, ella observaba la naturaleza, le gustaba a la gente, amaba a la gente, me decía siempre que lo mejor, lo que tú puedes encontrar lo mejor es en los seres humanos. Y yo siempre, cuando crecí, yo decía, pero si hay gente tan mala, tan perversa. Me dice, pero son pocos, la gran mayoría es buenas personas, la gran mayoría son buenas personas. Bueno, mi mamá tenía esas cosas, ¿no? Y también amaba la literatura. Y entonces me estimuló mucho cuando yo escribía poesías, ella era orgullosísima, las leía, las releía, me compraba libros. Y entonces, bien, oye. sí, yo creo que eso es lo que podemos hacer con nuestros hijos, ¿no? Si nosotros queremos que nuestros hijos se conviertan en personas reflexivas, analíticas, que se examinen claro. Interiormente, examinen las situaciones, no sean violentas, no sean agresivas. Creo que debemos darle instrumentos, ¿no? Instrumentos de trabajo, como por ejemplo un instrumento es procurarle, impulsarle, estimularle el amor a la lectura. El amor a la poesía es clave. Ahora sí. más que nunca, Aminta, ahora más que nunca, ¿no? Porque hemos caído en una... Sí. en un hábito, en una adicción a ese aparatito tan necesario, tan maravilloso. Sí, pero yo creo que de todo podemos buscar el lado bueno, ¿no? Todo tiene el lado bueno y el lado malo. El lado bueno es que vivimos en una época posmodernista, ¿no? Así es. Que es una época hiper digital, fragmentaria, narcisista, porque todo el mundo está con el selfie, globalizada. Entonces es el reino de las redes sociales. Pero en ese reino de las redes sociales también tiene un espacio la literatura, porque tenemos los microcuentos, que son pequeñitos y que pueden ser insertados en un chat, en un post, en el Facebook, en el Twitter. Y también tienen mensajes. Y también poesía podemos poner. Claro. Entonces yo creo que hay que aprovechar, ¿no? Y además estamos en un tiempo en que ya no solamente es posible comprar el libro físicamente, sino también digitalmente. Claro. Entonces podemos leer el libro en el celular. Lo que pasa es que sí tenemos bastante que estimular, ¿no? Porque aunque tenemos exceso de información, esa información debe ser tamizada y tiene que ser tamizada por la conciencia crítica, analítica, contextualizada. ¿Esto es verdad o esto no es verdad? ¿Esto me conviene o no me conviene? ¿Qué es lo que me ayuda a crecer como persona? ¿Qué es lo que me ayuda a desarrollar, a ser mejor persona, ¿no? A ser mejor yo misma, ¿no? O yo mismo. Entonces, yo creo que vivimos una época en que se pueden aprovechar muchísimas cosas. Y estamos hablando, y me he ido del libro, ¿no? Pero es necesario. Es necesario. Bueno, Darío en el Ecuador de mi memoria es un libro de ensayo. Ya. Es un libro de ensayo que yo lo hice cuando estaba, hasta hace poco, recién llegué hace unos 3 meses, un poquito más, al Ecuador, cuando estaba sirviendo al Ecuador como embajadora de mi país en la República de Nicaragua. Nicaragua es un país centroamericano con graves contradicciones sociales, pero con muchos poetas. Mucha gente la conoce como la República de los Poetas. Allí nació el gran poeta Rubén Darío, que es el padre del modernismo, cuya literatura en su tiempo fue transgresora, fue irruptora, cambió, revolucionó el lenguaje que se hacía, que era un lenguaje, que era una poesía, una literatura decimonónica, era una literatura repetitiva, era una literatura que ya no daba más, ¿no? Muy bella, pero que ya no daba más. Darío, al ser el padre del modernismo, al renovar la métrica, al renovar el estilo, al incorporar nuevas formas de hacer poesía y hacer literatura, hizo una revolución en la lengua que fue reconocida por grandes escritores después, como Octavio Paz,
como Jorge Luis Borges, al que llama, Jorge Luis Borges llama a Rubén Darío el libertador, como el libertador del lenguaje, el libertador del idioma. Pues bien, entonces en el año 2016 se conmemoraba 100 años del nacimiento, de la muerte, 100 años de la muerte de este gran poeta Rubén Darío, que había nacido en Metapa, un pueblito pequeño de Nicaragua. Y allí se estaban haciendo multitud de simposios, multitud de convenciones para honrar la memoria de este gran poeta latinoamericano y universal que revolucionó la lengua. Y se me pidió como embajadora que dé una conferencia sobre Rubén Darío, y yo dije, bueno, que sería interesante investigar las relaciones que tuvo este poeta con los escritores ecuatorianos. Eso. Bueno, y en esa investigación encontré cosas interesantísimas. Por ejemplo, encontré que este gran poeta, Rubén Darío, este genial poeta, había sido influido por uno de nuestros grandes escritores. Wow, esto es interesantísimo, Aminta. Tenemos que hacer una pausa porque esto hay que darle más atención. Sí, después de la pausa lo decimos. Sí, lo decimos a continuación. Continuamos en nuestro programa Salud desde el Alma, información que libera, entrevistando a la licenciada Aminta Buenaño con todo ese entusiasmo que le caracteriza y todo ese arte que está abriendo paso aquí en nuestro país y dándose pues a... Ojalá podamos asistir. Sí, ¿Qué día claro me dijiste? Que sí. La presentación del libro Darío en el Ecuador de mi memoria es este viernes 26 de octubre a las 6:30 en el Museo Municipal Julio Jaramillo. Un ambiente muy bonito, lindo, un poco romántico, sí, porque es a la orilla de la ría, sí, termina Las Peñas y empieza Puerto Santana. Es precioso. Sí. A ver, estamos comentando acerca de cómo Rubén Darío se sintió influido. Se sintió influido por nuestros poetas, sí, principalmente por quiénes. Sí, especialmente encontré que Rubén Darío había sido influido por un gran escritor nuestro que creo que no ha sido suficientemente relevado. Lo estudiamos, pero hay que relevarlo, Juan Montalvo. Juan Montalvo, nacido en el año 1832 y muerto en París en 1889, Juan Montalvo fue un gran pensamiento que influyó en el mundo latinoamericano y español, y especialmente en este escritor Rubén Darío en su primera etapa. Cuando Rubén Darío era un joven adolescente que escribía para el periódico La Verdad de su natal León, leía con mucha fruición las novelas, la novela Los capítulos que se le olvidaron a Cervantes de Juan Montalvo, la Mercurial Eclesiástica, los 7 tratados, las Catilinarias, y realmente estaba tan lleno de admiración hacia nuestro escritor ecuatoriano Juan Montalvo que incluso lo imitaba, y por imitarlo le pasó al igual que Juan Montalvo, tuvo que salir de su tierra, porque recuérdate que Juan Montalvo, precisamente por escribir contra dictadores y contra tiranos como García Moreno, como Ignacio de Ventimilla, el que llamaba el general de los 7 vicios, o Ignacio de la Cuchilla, entonces por escribir contra ellos tenía que salir exiliado a otros países como Colombia o Europa. Bueno, pues también como Rubén Darío, cuando era un jovencito y amaba y escribía tanto a la manera de Juan Montalvo, tuvo que salir disparado de su natal León a Managua, porque lo quería coger preso. ¿No ve que él también se disparaba y utilizaba el verbo altisonante, castizo, como un látigo, como lo hacía Juan Montalvo? Y bueno, cuando fue a Managua, como él seguía muy influido por Juan Montalvo y tenía el aplauso de los liberales, que en ese tiempo pues eran los revolucionarios, los liberales, frente al pensamiento conservador de la época, entonces él pidió al Congreso de Nicaragua que le dieran una beca para ir a estudiar a Europa, porque era considerado un niño genio, un joven genio. Y se le ocurrió ir a una fiesta en que el presidente de Nicaragua de esa época, el doctor Chamorro, le pidió que recitara una poesía. Como era un adolescente, ¿no? Sin cálculos políticos ni nada, recitó una poesía contra el Papa. Y entonces el presidente Chamorro lo escuchó así muy detenidamente, con una ceja arqueada, mirándolo, y le dijo: hijo mío, si así escribes contra la religión de tus padres y de tu patria, ¿qué será cuando vayas a Europa
a conocer cosas peores. Y así se le fueron los sueños en esa primera etapa de irse a Europa. Esto lo cuento porque se influyó tanto del espíritu libertario, revolucionario Juan Montalvo. Tú sabes que Juan Montalvo elevó a la categoría de arte el insulto, la diatriba, ese espíritu altisonante con que fustigaba a los dictadores, ¿no? Y bueno, Rubén Darío lo imitaba en esa primera época. A los 18 años, Rubén Darío, era tanta la admiración que sentía Juan Montalvo que escribió una poesía de casi 500 versos. Exactamente, te voy a decir, son 447 versos. Wow. Y en esos versos, que a mí realmente, yo digo, esto se debería saber en todo el Ecuador. Wow. Nuestros niños, nuestros estudiantes deberían darse cuenta cuánta admiración suscitaba este escritor nuestro, este Juan Montalvo, que no es solamente el maestro al que recordamos cada 13 de abril, sino es el gran escritor de linaje, el gran escritor de inteligencia sublime, que hizo decir a Rubén Darío en su poesía que era el genio de la lengua castellana, y que estaba destinado a la gloria, y que iba de la mano de Cervantes, lo compara con Cervantes. E incluso Rubén Darío reconoce que Juan Montalvo fue el creador de la epopeya de la burla, es decir, que la burla en la cabeza, en la inteligencia de Juan Montalvo, él era capaz de elevarlo a la categoría de arte, de epopeya, hacía de todo esto una catedral del lenguaje. Esto es interesantísimo y a mí me hizo sentirme muy orgullosa de ser ecuatoriana. Lógico. Y yo, Juan Montalvo, como un genio lo vio como otro genio y lo imitaba. Desdichadamente, Juan Montalvo no ha llegado a la categoría de Rubén Darío, porque Rubén Darío es considerado el padre del modernismo, un genio de la lengua castellana, el revolucionario, pero Juan Montalvo no lo es menos, y reconocido por el mismo Rubén Darío. Bueno, allí también en este libro que está aquí, que lo tenemos a la mano, investigué y me di cuenta que a Rubén Darío también había conocido a otro gran hombre de la patria ecuatoriana. Lo había conocido a Eloy Alfaro. Eloy Alfaro fue 4 veces a Nicaragua. Y Rubén Darío, cuando lo conoció por vez primera, tenía apenas 18 años. Y entonces estaba haciendo sus pininos, trabajaba en el periódico El Porvenir de Managua, por ese tiempo, 1890 y pico, ¿no? Siglo XIX. Entonces lo fue a ver y dice que se quedó deslumbrado por el magnetismo que irradiaba Eloy Alfaro, que siendo pequeñito, porque Eloy Alfaro era pequeño de estatura, sin embargo era gigante en su lenguaje, en su locución, en su manera de vibrar, hablando de sus ideales, del liberalismo, de la revolución que quería hacer. Y dice, escribe, porque aquí lo pongo, yo reproduje la entrevista que le hizo Rubén Darío a Eloy Alfaro. Rubén Darío dice que sintió vibrar su mano, se sintió conmovido al estrechar la mano de este héroe, ¿no? de la revolución liberal, que es Eloy Alfaro. Bueno, todavía no había hecho la revolución liberal, pero ya lo veía. Rubén Darío sintió toda la vibración, toda la genialidad de este gran héroe de nuestra patria, ¿no? Considerado por todos los ecuatorianos el mejor de los ecuatorianos. Bueno, además de haber conocido a Juan Montalvo, a Eloy Alfaro, también Rubén Darío admiraba al grandísimo Bate del Guayas, decía él, son palabras textuales, grandísimo Bate del Guayas. ¿Se refería a quién? José Joaquín de Olmedo. Sí, al primer alcalde de Guayaquil, José Joaquín de Olmedo, el gran poeta. ¿Te recuerdas que José Joaquín de Olmedo hizo una poesía a Bolívar, que comienza: el trueno horrendo que en fragor revienta y sordo y retumbando se dilata por la inflamada esfera? No sigo porque los aburro. Como 8 estrofas, no, un montón de estrofas. Bueno, pues él admiraba muchísimo esta poesía. Y esto lo dice también el gran poeta Jorge Carrera Andrade, que es el que hace un estudio hizo un estudio también entre Rubén Darío y José Joaquín de Olmedo. Y dice pues que Rubén Darío hablaba con exaltadas palabras de admiración de José Joaquín de Olmedo, y que él considera, Jorge Carrera Andrade considera de que José Joaquín de Olmedo influyó en Rubén Darío cuando él escribió una poesía a Bolívar.
Y entonces él dice que tiene sus razones, que él siente que la poesía que escribió Bolívar, Rubén Darío, estaba influida por el bate altísimo del Guaya, José Joaquín de Olmedo. ¿Por qué? Dice, mire, dice Carrera Andrade, en la poesía de Rubén Darío hay 3 símbolos del Ecuador que utiliza Rubén Darío. Y Rubén Darío no era ecuatoriano. Utiliza el Chimborazo, que es un símbolo, Claro, un volcán del Ecuador. Utiliza el cóndor andino y utiliza el Amazonas. Entonces eso quiere decir de que leyó la poesía de José Joaquín de Olmedo, se sintió impactado por ella, cogió signos de ecuatorianidad y a la vez, tanto la poesía de Rubén Darío como José Joaquín de Olmedo está imbuida de esa sonoridad, de esa musicalidad, de ese redoble hasta militar que se siente en estas poesías, ¿no? Esta poesía al gran héroe de toda América, que es el libertador Simón Bolívar. Bueno, también conoció a otro diplomático, a Pallares Arteta. Le hizo una poesía a una guayaquileña que se llama Rosita Sotomayor, y conoció otros muchos más, entre los más importantes he dicho. Qué interesante todo esto que acabas de narrarnos. Quisiera que dejaras un mensaje a nuestros queridos radioescuchas acerca del arte. Ya para... Bueno, yo creo que el arte conmueve, que el arte, además de ayudar al desarrollo del alma, ¿no? El arte ayuda sobre todo a dar un sentido y un significado a la vida. Para los seres humanos es importante que la vida tenga sentido, tenga significado, y el arte te da un camino, porque engrandece tu espíritu, porque nos hace mejores humanos, porque visibiliza las realidades, testimonia las realidades y da un sentido de profundidad, de pertenencia, de identidad, ¿no? De ser alguien o algo en la vida, porque no solamente es poeta, no solamente es artista aquel que lo hace, sino también aquel que tiene la capacidad de sentirlo, aquel que tiene la capacidad de vibrar al escuchar una bella música, al leer una buena poesía, una novela, al esculpir una obra de arte. Todos tenemos un artista dentro de nuestro espíritu. Y es solamente que lo dejemos desarrollar. Y hay diferentes tipos de arte, no solamente hay un libro o una música, también si alguien sabe bordar maravillosamente, si alguien sabe tomar fotografías, si alguien es capaz de decir palabras bondadosas, hermosas en el momento apropiado, está haciendo arte, arte. El arte es infinito, el arte no tiene límites, no solamente podemos decir que hay 3 o 4 artes, hay múltiples artes, unos más visibles que otros. El arte de vivir. Y el vivir es un arte, sobre todo el vivir aceptando y creando felicidad en uno y en los demás. Muchísimas gracias, Aminta. Para nosotros ha sido un gusto enorme el haber compartido contigo estos minutos y deseo éxito. El día viernes 26 de octubre a las 6:30 estaremos ahí en el Museo de Julio Jaramillo, ¿no? Sí, Puerto Santana. Sí, así es. Este viernes te dejo la invitación, gracias, está aquí. Este viernes 26 Perfecto. a las 6:30 de la tarde en el Museo Julio Jaramillo, que queda en el Puerto Santana. Así es. Sí. La entrada es libre y además va a estar matizada con pasillos esta presentación. Qué Así que va a ser un conversatorio muy interesante, muy bonito para todas las personas que gusten de la literatura y del arte. Muchas gracias, muchas gracias. Volvemos inmediatamente, queridos amigos. Estamos nuevamente con ustedes, queridos amigos, y antes de seguir conversando sobre el tema inicial, quiero recordarles, hoy miércoles 24 de octubre a las 6:30 estará el ingeniero Luis Aparicio dando la charla interesantísima e importante de la meditación trascendental. Les recuerdo a los amigos para que asistan a esta conferencia, que es de beneficio, ¿no?, para todos, así que conocer algo para poder saber qué tan conveniente es para nosotros, qué resultados podemos tener, o sea, ampliar el conocimiento acerca de la meditación trascendental, una de las tantísimas formas de meditar que hay. Y mañana recordarles, amigos, la conferencia que dictará el terapeuta Roberto Játiva González. Él es un terapeuta con muchísimos años de experiencia a pesar de su juventud, y que nos estará dando las diferentes formas que el ser humano ha desarrollado a nivel psicológico, emocional, para sanar nuestras emociones,
tan importante es esto, que sepamos qué se puede hacer, si podemos sanar realmente el dolor, la tristeza, la rabia, los celos, cuando estos se desbordan y nos causan tanto dolor, tanto malestar. Entonces mañana también a las 6:30 de la tarde en Ollantay. Hoy miércoles a las 6:30 en Ollantay, mañana miércoles también. Los espero, queridos amigos, porque es una labor que hacemos como miembros de la red de la Gran Fraternidad Universal y del Centro Integral Ollantay, destinado solamente a compartir todos estos conocimientos de forma completamente libre. La entrada es libre, así es que los espero. Bien, yo traigo aquí otro mensaje de Osho y que tiene mucha relación con lo que nos dice Gurdjieff, que no busquemos los beneficios de aquello que hacemos, del trabajo que realizamos, y que no debería ser un trabajo, un esfuerzo, sino un placer, realizar aquello que anhelamos, aquello que desde pequeños sentimos una gran inclinación, pero que no tuvimos la suerte de contar con padres que pudieran saber que lo que estábamos soñando, lo que anhelábamos, era tan importante en nuestra vida. Ayer casualmente oía un comentario de Alejandro Jodorowsky en una de las entrevistas que le hace en un programa donde él habla hermosísimo acerca de cómo podríamos los seres humanos desarrollar mucho más nuestra vida, todo ese potencial enorme que tenemos, si nuestros padres estuvieran preparados y nos ayudaran, colaboraran a despertar la creatividad. Él cuenta acerca de cómo su niñez fue tan trágica, tan penosa, porque sus padres desconocían totalmente lo que podrían haber hecho con él. Un niño que tenía tanta necesidad de ser amado, de ser visto, de ser atendido, pero sus padres no pudieron darle ni siquiera la atención, ni escucharlo, ni verlo, porque estaban ocupados en el trabajo. ¿Cuánto daño puede causar esto? Él no se lamenta porque dice, tuvo luego la fortuna de tener ese espíritu de lucha, de entrega, de observar, de despertar. Todo lo que él veía le producía una admiración, entonces tuvo esa suerte. Llegó y es todavía a sus 89 años un hombre que viaja, que entrega su forma de ver la vida de una manera tan intensa. Él recomienda a los jóvenes, a los adultos, a los mayores, dice él, que no descansen, que sigan creando. ¿Por qué pensamos que la creatividad solo debe despertarse en la juventud? No, toda la vida. Desde la niñez ya tenemos y deberíamos los primeros 7 años hacer que nuestros hijos despierten intensamente el deseo de crear y observar cuál es el camino, como nos acaba de contar Aminta. Aminta nos acaba de contar la madre que tuvo tan estimuladora que logró despertar en ella ese amor por la historia, por la literatura, por el arte. Entonces, así todos. Y Osho nos habla justamente que no debemos nosotros buscar solamente el beneficio en los que hacemos, porque eso hace la mayoría. Y voy a leer textualmente lo que dice Osho porque es bastante decidor. Dice así: no busques resultados. El ego tiende al resultado. La mente siempre se aferra a los resultados. No está interesada en el acto en sí mismo, está interesado en el resultado. Está haciendo algo y está pendiente. ¿Y cómo me irá? ¿En cuánto venderé esto? ¿Cómo será? ¿Qué me entenderán? ¿Me elogiarán? ¿Se burlarán? O sea, está pendiente y pone todo el interés solamente en lo que va a sacar como beneficio. Dice, ¿qué voy a sacar de esto?, se pregunta la mente. Si la mente se las puede arreglar para obtener algo sin llevar a cabo ninguna acción, elegirá el camino más corto. Por eso la gente educada se vuelve muy astuta, porque es capaz de encontrar el camino más corto, el atajo. Por ejemplo, ganar dinero de una manera legal puede llevarte toda la vida, pero si puedes conseguirlo mediante el contrabando, mediante el juego, mediante cualquier otra forma, por ejemplo, haciéndote un dirigente político,
haciéndote un primer ministro o un presidente. De esa manera tienes todos los atajos a tu alcance. Miren lo que dice 8. Hace muchísimos años dice él eso. La mente te busca el atajo para conseguir más fácilmente todo lo que se te antoje. Y cuando adquieres cierto grado o cierto nivel o cierto puesto en el gobierno, lo menciona él claramente, tienes todos los atajos a tu alcance. Logras lo que se te antoje. La persona educada se vuelve astuta, no se vuelve sabia, simplemente se vuelve muy lista. Se vuelve tan astuta y quiere tenerlo todo sin hacer nada para conseguirlo. Es muy fuerte lo que nos acaba de decir 8. Lo he leído textualmente. Que la educación no nos sirva solo para desarrollar astucia. Que la educación nos sirva para ampliar y para despertar la sabiduría. Eso es lo que debemos conseguir a través de la educación, a través del estudio. Por eso nos damos cuenta que la educación, como ha sido llevada en todo el planeta Tierra, ha estado equivocada. Necesitamos una reeducación. Reeducarnos en los valores, en los principios que deben adornarnos, no en la astucia, porque eso nos lleva solamente a competir y no debemos encarrilarnos hacia eso. Ser mejores que los otros. ¿Por qué? Si todos somos seres humanos iguales. Ser mejores en nada. Simplemente desarrollar honestidad, sinceridad, arte, belleza, cultura. Cultivar esos valores. Es lo que deberíamos buscar. No la astucia para decir cómo puedo hacer yo esto más rápido, más ligero, por cualquier camino, atropellando a quien quiera que sea por conseguir lo que quiero. Dinero, éxito, fama. Y eso no es lo que debemos educar a nuestros hijos. Educarlos, cultivar valores, es lo que deberíamos prestar toda la atención. Entonces la educación debería estar basada en eso. Desde pequeños, los 7 primeros años, creatividad, valores, en los que se va a fundamentar la vida cuando este ser sea adulto. Es lo que debemos buscar y esperemos que así suceda. En realidad, estos mensajes de Gurdjieff y de Osho son magníficos y seguiremos conversando sobre ello porque necesitamos poner bien claro lo que el ser humano debe buscar como primera opción, lo más importante, amar y servir. A eso debe ir encaminado el trabajo que elijamos los seres humanos en la vida. Bien amigos, cerramos el programa por el día de hoy. Agradezco muchísimo su atención y el que hayan podido permitirnos abrirnos su hogar. Espero que el resto del día sea maravilloso y esta tarde a las 6:30 los espero en Ollantay. Hasta mañana, que Dios nos bendiga a todos.